estás preparado. Todo va a salir mal. ¿Por qué aceptaste hacer esto? No eres lo suficientemente bueno. Vas a olvidar lo que tienes que decir y te vas a quedar en blanco. Estás sobreestimando tus capacidades. Deberías haber dicho que no. Todos van a notar lo nervioso que estás y se van a burlar de ti. Estoy tan cansado de fingir que estoy bien. No hay nadie en quien pueda confiar de verdad. Nadie me extrañaría si desapareciera. Mis errores me persiguen y no puedo dejarlos atrás. Estas son muchas de las frases en las que nuestro cerebro nos engaña y nos hace hacer cosas que capaz pensamos que no tenemos las capacidades y las terminamos haciendo. Nuestro cerebro es bastante complejo y nos hace hacernos preguntas como ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué no podemos apagar estos pensamientos tan fácilmente? Y básicamente inicia un juego mental, porque todo comienza en nuestra mente. Si hablamos de todas estas cantidades de cosas que puedas pensar, desde lo más grotesco hasta lo más triste, todo viene de tu cerebro. E inclusive algunas de esas cosas no las puedes controlar. Si tú dices, por ejemplo, no sé por qué pienso esto y constantemente me está bombardeando, quiero decirte que te tranquilices. No es que tú lo quieras pensar, es que hemos sido programados de esa manera. Y es lo que vamos a descubrir durante esta serie. Bienvenidos a Juegos Mentales. Y quiero iniciar algo diciendo que nuestro cerebro es fascinante. O sea, tiene una capacidad de análisis increíble. Y capaz, yo no voy a hablar desde un punto de vista profesionalmente científico, pero sí quiero hacerlos entrar en una reflexión de que nuestro cerebro, si no le prestamos si no le prestamos la atención necesaria, puede jugar con nuestra vida de una manera increíble. Nuestro cerebro es capaz de cambiarnos conductas sin nosotros notarnos. Es capaz de cegarnos ante una situación creyendo que tenemos la razón cuando no la tenemos. Y eso sucede desde nuestra infancia. Hay algo que se llama nuestra grabadora de la infancia. Pero antes de entrar de lo que significa esta grabadora, quiero decirles un dato que me impresiona. El 50% de nuestra personalidad es heredada. O sea que tenemos un 50% que podemos trabajar, pero un 50% es heredada. Y nuestro cerebro aprende esas conductas, inclusive heredadas de nuestros padres, sin saberlo. Tanto así es que cuando se denomina la grabadora de la infancia, es esa voz interior. Es ese cerebro hablándote y diciéndote cosas que capaz tú dices, ¿por qué yo pienso de esta manera? Diversos estudios indican que durante los primeros 6 años de vida se forma el 50% de nuestra voz interior. De 0 a 6 años, un niño tiene la capacidad de ser influenciado en un 50% por la manera en que le hablan sus padres. Y ahí se va programando su cerebro. Y lo más difícil aún es que si no somos cuidadosos en esas edades, cuando van a estar entre los 6 y 12, la influencia que tú puedas tener sobre esas emociones solo es de un 25%. Y cuando eres adulto, solo un 25% más. Cuando yo veo este tipo de cosas es para hacernos reflexionar de la importancia que tiene nuestra infancia en la forma en que nos comportamos. Hace unos años, la Organización Mundial de la Salud dio una declaración que decía lo siguiente: la principal causa de discapacidad en el mundo es la depresión. Gente dejando sus trabajos, personas que ya no tenían las ganas inclusive de seguir con su vida, estaban siendo discapacitados personalmente. Y no es una enfermedad externa que uno la pueda ver, es una enfermedad interna que hace tanto daño. Ahorita se hacen estudios inclusive de cómo el Alzheimer, el cáncer, entre otro tipo de enfermedades, una muy moderna como es el bruxismo, son condiciones en el ser humano tratando de alivianar una condición psicológica, sea de ansiedad o de depresión. Lo que no podemos es dejarlo pasar por alto, porque es una enfermedad real. Capaz en algún momento te hayas hecho preguntas como, ¿por qué me siento así? Y tienes un vacío inexplicable y no lo puedes entender. Y dices, pero es que yo me debería estar sintiendo así, pero ¿por qué me siento así si yo creo en Dios?
si yo tengo un buen trabajo, pero a veces me siento así? ¿De dónde viene? ¿O por qué todo parece carecer de sentido? Intento algo, pero empiezo con la motivación y de repente me falta motivación, me falta pasión, me falta voluntad. Empiezo algo con disciplina y después procrastino una y otra vez. Entonces tu cerebro te empieza a jugar y empieza a decirte estas cosas. O cuando te metes en problemas y sientes que volviste, que intentaste hacer las cosas de la mejor manera y volviste a caer en el mismo problema y dices, ¿cómo salgo de esto? Porque al final todas estas cosas te llevan a una profunda tristeza y a preguntarnos, ¿por qué me siento así? Actualmente, y lo he dicho en otras ocasiones, vivimos en un momento donde las personas están más conectadas y aún así se sienten más vacías. Hay más tecnología que conecta el mundo, hay entretenimiento como nunca antes, hay avances en la medicina y la salud mental, pero la depresión sigue creciendo como una sombra que se extiende por generaciones. Es tan delicado este tema que ya un adolescente e inclusive con 7 años ya puede desarrollar condiciones depresivas. Cosa que es increíble como un niño puede asociar la depresión o la ansiedad a tan corta edad. Hace poco hablaba con un adolescente y le hablaba a la mamá que se sentía estresada y ansiosa. Y la mamá dijo, ¿cómo tú sabes eso? En nuestra época no era así. En nuestra época capaz no se hablaba de ese tema, que yo le dijera a mi mamá que estaba deprimido o que estaba ansioso o que te hablara de emociones a tan corta edad. Era algo extraño. Pero hoy en día los niños, los adolescentes, como esa influencia que estamos teniendo, todo el mundo está moldeando sus emociones, son conscientes de ello. ¿Qué pasa? Como adultos lo dejamos pasar porque nosotros también hemos sido condicionados por nuestro cerebro. Y si no lo detallamos, caemos en un juego mental. La psiquiatra Marian Rojas Estapé es una autora fantástica y una profesional increíble en el área de la salud. Define la depresión como la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos como pena, abatimiento, apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia. Falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. Pero la depresión no es solo tristeza simplemente. No quiere decir que si tú un día te sientes triste, porque es normal que te tengas que sentir triste, somos seres emocionales. La depresión es mucho más profunda, porque es una tristeza prolongada. E inclusive a veces no hay razón para estar triste y te sientes triste. Y aquí quiero hacer una diferenciación muy interesante. Tú puedes estar deprimido, pero no necesariamente tener una depresión clínica, que es una persona que requiere ayuda médica y medicación. Pero tú puedes estar pasando por un momento, sí, donde te sientes deprimido. Por eso es que hay que tener tanto cuidado en la manera en que hablamos de este tema, porque hay tantas personas que se están afectando silenciosamente, que va mucho más allá. De hecho, nadie está a salvo de padecer depresión. Las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan este túnel. Si nos ponemos a ver, hay escritores, deportistas, músicos, cantantes, políticos, celebrities, influencers, empresarios que lidian con la depresión. Porque al final la depresión no discrimina edad, no discrimina estatus. Simplemente es una condición que nos afecta. Muchos lo llaman la enfermedad del siglo XXI, porque causa más estrago que una enfermedad externa que tú puedas tener, que se pueda ver a simple vista, sino que condiciona tu interior y te va deteriorando poco a poco y te va aislando a tal punto de perder el sentido de identidad. La depresión roba energía, roba motivación, te roba ganas de vivir, te habla y te dice no puedes, ya pasó tu tiempo. Tiene la facilidad de hacerte caer en un hueco tan profundo que te sientes inentendido, pero sus raíces más profundas están en el pensamiento constante en el pasado. Y quiero hacer una distinción. Hay personas que padecen depresión y puede ser heredada,
desde un punto de vista biológico. Hay personas que pueden sufrir depresión por una situación socioeconómica, por condiciones ambientales. Por ejemplo, Bangladesh, una de las ciudades más desordenadas del mundo, al haber altos niveles de contaminación auditiva, es decir, hay demasiado ruido, las personas constantemente viven estresadas. Y por el simple hecho de tener ese factor y otros factores mucho más graves, las personas se reducen su tiempo de vida a 7 años, simplemente por esas condiciones ambientales que no pueden controlar. Ahora, realmente uno de los factores más importantes, sin discriminar los otros, es cuando las personas constantemente no pueden superar el pasado. Rencores, traumas, abandonos. Esa es la grabadora de nuestra infancia. Si de 0 a 7 años, posiblemente tuviste una influencia del 50% de las personas que te hablaron. Y la manera en que te hablaron no gestionaron tus emociones. Posiblemente hoy padezcas un poquito de cómo aprendiste a gestionarlas. Y capaz tú dices, ¿de dónde viene esto? Bueno, es duro reconocerlo porque nuestro cerebro nos juega, es un juego mental. Nos dice, mira, eso no viene de allá, pero sí. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Alguien te va a decir, mira, viene de eso? No. Y no estoy cayendo en temas de, bueno, es una maldición generacional. No, ya vamos a adentrarnos en ese tema. El tema es que tenemos que estar conscientes de que si no reconocemos los detalles de nuestra mente, va a ser difícil poder batallar contra ella. Ahora, si la depresión te atrapa en el pasado, la ansiedad te obsesiona con lo que puede pasar. La depresión te atrapa en el pasado y la ansiedad te obsesiona con lo que puede pasar. Nuestro cerebro, inclusive si no ha pasado nada, pero tienes una situación que te genera estrés y es una persona la que te genera estrés, tiene la misma reacción, así la persona no esté, con solo pensar en ella te genera el mismo problema como si estuviera presente. Por eso es que les hablaba que cuando arrastramos rencores, arrastramos traumas y no tenemos la capacidad de gestionarlos, nos afecta nuestra vida. Y lo más duro es que afectamos a las personas que nos rodean y nos juzgamos y a veces decimos, no, es que las cosas se hacen así, ya va. Pero ¿por qué tú piensas de esa manera? ¿Qué te está condicionando a no ver más allá? Ahora, hay personajes en nuestra historia, como por ejemplo Vicente Van Gogh, que fue un famoso pintor neerlandés. Capaz han visto La noche estrellada, un genio de la pintura. Él dijo lo siguiente: la tristeza durará para siempre, antes de quitarse la vida. Ernest Hemingway, escritor estadounidense, alguien muy admirado por sus escritos también periodísticos, falleció en 1961, después de años de lucha contra la depresión. Él dice, o la gente alega, que cumplió su propia profecía. Y miren lo que dijo él: probablemente voy a irme de la misma manera que mi padre. Es duro escuchar esto. Personas que hoy en día admiramos por su trabajo, pero que había algo en su mente con lo cual no pudieron luchar. No fue suficiente el talento, las capacidades para entender cómo nuestro cerebro puede condicionar nuestro futuro, puede condicionar nuestro presente. Y a veces hemos creído que la Biblia ignora la depresión, ignora la ansiedad, y decimos, no, declara este versículo 3, 4 veces. Déjame decirte que la Biblia no ignora ni el sufrimiento ni la depresión. Hay historias en la Biblia donde personas padecieron de depresión y la forma en que actuó Dios posiblemente nos huele la mente. Tenemos un David, por mencionar alguno, pero tenemos otro personaje que es una historia que les quiero narrar hoy, que es la historia de Elías. Elías
era un profeta muy reconocido en la Biblia, pero reconocido por sus milagros. No sé si les gustan las series en contextos así, donde es un poquito que parece ciencia ficción, pero está muy bien hecha. Pues esto no es ciencia ficción, pero la Biblia lo narra de una manera tan épica que la vida de Elías es digna de una serie. Elías había hecho una demostración del poder de Dios ante 450 personas que estaban tratando de retar al Dios de Elías. Y así como épico, no sé si ves Game of Thrones, cuando Jon Snow libera Winterfell y hace un momento épico, o has visto estas series en El Señor de los Anillos, cuando entra el héroe a la película y cambia la situación. Pues esta historia es de ese estilo. De hecho, cuando Elías enfrenta a estos 450 personas, la gente pensaba, este no va a hacer nada, este no lo va a lograr. Pero Elías hace un milagro increíble. Viene y inclusive los reta, les dice que le echen agua a un sacrificio, que iban a retar quemar algo. Era como, para ponerlos en contexto, si les gusta la parrilla, él quería retar las leyes de la física encendiendo una parrilla sin carbón, sin leña y echándole agua, algo así. Así que los reta, les echa agua y obviamente ellos no le echaron agua, no lograron el cometido. Ora a Dios y Dios consume lo que estaba allí, lo consume totalmente. Ahora, el país estaba sufriendo una sequía demasiado fuerte y añoraban que Dios interviniera. Y Dios, a través de ese milagro, luego obró y a través de una nube muy pequeña llovió sobre esa región. Y fue un milagro asombroso. Y Elías, ¿sabes? ¡Wow! Dios obró, Dios hizo. Increíble, no había llovido, empezó a llover. La gente me va a querer, va a acercarse a Dios. Y yo también he estado por momentos así como Elías, donde todo está marchando bien, los negocios van bien, la familia está ok, todo está marchando en equilibrio, me siento bien en la iglesia, todo está súper. Pero en ese momento, el rey Acab, su familia era complicada, la verdad, y tenía una mala compañía, se llamaba Jezabel. Y ella se molestó tanto por lo que hizo Elías, que decidió perseguirlo. Y Elías se fue corriendo al desierto, y como toda persona, yo me imagino que estaba cansado. Y dijo, Dios mío, me van a perseguir porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Así que se va a un arbusto y comienza a lamentarse. Y sus palabras son bastante fuertes, porque en Primera de Reyes 19:4 dice, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y podemos decir, ¿cómo Elías va a decir eso? Pero te explico algo. Elías estaba cansado. Elías estaba viviendo una situación difícil. Unos reyes de ese momento que decidieron alejarse de Dios y que capaz no le brindaban el apoyo que necesitaba. Había vivido un bullying. 450 personas lo retaban. Y él confiaba en Dios, pero desgasta emocionalmente. ¿Tú te imaginas el tiempo que él estuvo allí invirtiendo, capaz en aconsejar al rey, en yendo de un lugar a otro, en transmitir lo que Dios le estaba hablando? Desgasta. Es como cuando te enfocas en trabajar, inclusive, pero también vas a la iglesia, pero no sabes gestionar si estás cansado o no, y sirves y ayudas y das lo mejor de ti, y de repente llegas y estás cansado. Elías se sentía así. Y en ese momento da esa declaración, y si dijo, quítame la vida, estaba viviendo una depresión. Su mente le estaba jugando. Ahora, ¿cómo podría un hombre que desafió a 450 personas estar así? ¿Cómo podría un pastor sentirse así? ¿Cómo podrías un padre de familia, un líder, un cantante famoso sentirse así si lo tienen todo? Porque no depende de un estatus, no depende de una posición. Depende de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que nos ayuda a gestionar lo que estamos enfrentando. Elías, como muchos de nosotros, llegó a un punto donde el dolor, la desesperación, la falta de respuestas lo llevaron a pensamientos suicidas, lo llevaron a pensar que no era suficiente,
que ya el tiempo había pasado, que ya estaba agotado de vivir esa vida, de por qué, ya no aguanto más. Así, y suena trágico, y suena a veces como que uno lo pueda decir, porque les digo algo, estas cosas no vas a escuchar a una persona, o no es lo usual decir, estoy agotado, estoy cansado, sino que uno en tu mente te vas desgastando, y llegas a tu casa y dices, estoy cansado, ya no aguanto más. ¿Será que soy buen padre? ¿Será que soy buena madre? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Ahí empieza a trabajar tu mente. Y de esa manera, a medida que la vas cultivando, te va desgastando. Pero aquí hay una realidad indudable en esta historia. Podemos pensar que Dios lo rechazó rotundamente, pero fue totalmente diferente. En Primera de Reyes, del 19, el capítulo 19, del 5 al 8, dice, después Elías, Dios le dio una instrucción como que fuera a descansar. Se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Y es cuando uno se levanta y dice, ya estoy cansado, me voy a echar otro sueñito. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Esta historia refleja algo increíble de Dios. Primero, Dios no lo rechazó. Dios no lo reprendió por sentirse así. Dios no lo culpó por sentir miedo, angustia o tristeza. A veces tenemos una imagen de Dios como que te sientes triste y Dios te va a juzgar porque te sientas triste. Dios no te va a juzgar por hacerlo. De hecho, me impresiona porque Dios le ofreció lo que su cuerpo y alma necesitaban en ese momento: descanso y alimento. Y Dios nos ayuda no solo a sanar en lo espiritual, sino también en lo físico y en lo emocional. Y si te das cuenta en el versículo, Dios le dijo 2 veces, levántate y come. Si hoy pudiéramos colocarnos en nuestro contexto, es el equivalente a decir, mira, ve y busca ayuda, ve y descansa, ve y no lo hagas de tu misma manera, pero ve y haz algo. Necesitas mejorar, ve y busca un consejero, ve y bájale las revoluciones a las cosas. Necesitas gestionar mejor tu ira, necesitas gestionar mejor tu crítica hacia ti mismo, necesitas autogestionarte mejor, necesitas tener conciencia de lo que estás pensando primero. Entonces Dios le dio una indicación a Elías muy clara, le dio provisión, pero también lo motivó. Entonces Elías, cuando Dios lo motiva y le dice, levántate y come, pues el viaje será largo, le estaba dando una nueva forma de hacer las cosas. Elías venía cansado de hacer las cosas a su manera. En esa época no había psicólogos, no estaba tan avanzado la ciencia en entender el comportamiento humano, pero Dios en su infinita sabiduría entendía que el descanso y la buena alimentación son 2 factores importantes para que tu cuerpo reaccione acorde a lo que Él te va a dar. Pero tú cansado no puedes pensar en que Dios te va a ayudar. ¿Cómo una mente cansada puede entender un Dios transracional? ¿Cómo una mente agobiada que no reconoce en sí mismo que necesita ayuda va a ser ayudada por Dios? Es profundo. Pero una vez que uno lo entiende, empieza a entender que Dios es mucho más allá que nuestros propios estigmas, que nuestras propias formas de ver las cosas. Porque recuerden que nosotros como humanos podemos estar programados. Y cuando tú programas algo es como una máquina. Le colocas el código y ella se comporta conforme a la máquina. Pero una vez tú destructuras el código y lo haces que trabaje del mejor funcionamiento, la máquina va a estar mejor, va a estar en óptimas condiciones. Pero ¿sabes qué? Dios no nos obliga a amarnos. No nos obliga a amarnos. Porque es un Padre tan amoroso que quiere que tú te convenzas que lo necesitas a Él. Ahora, Elías se levanta
en Primera de Reyes 19:8 dice: entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. ¿Sabes que Dios lo estaba preparando durante 40 días? Durante ese largo periodo en el desierto, para ir a encontrarse con Él. Porque ese monte se llamaba, es como el lugar de Dios. Y allí fue una historia muy especial porque Dios le habla a Elías directamente, pero uno puede pensar que le habló de una manera sorprendente y vio un milagro increíble. No, Dios le habló en el silencio. Es lo que se conoce como el sonido del silencio, con un susurro apacible. Porque cuando tú estás descansado y tu mente está bajo unos niveles de tranquilidad, es más asertiva a la hora de escuchar la voz de Dios. Porque entonces nos desconectamos con Él y empezamos a pensar: no, Dios, pero es que tengo este problema, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Cómo te conectas con Dios así? ¿Cómo te conectas con Dios así? Dios ya sabe esos problemas. Dios los conoce, pero quiere que hagamos algo con ellos. Entonces le dijo: levántate y come. Hay otro personaje en la Biblia que se llama Job, y lo voy a resumir muy corto. Job también pasó por un momento difícil, de depresión. Job tenía todo y lo perdió todo. Negocios los perdió, familia la perdió, de formas trágicas. Yo estaría en la posición de Job y yo no sé cómo continuar. Y sin embargo él le preguntó a Dios: ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tuvo que fallecer? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo hacer las cosas mejor? Esos son los por qué de Job. Esos son los por qué de Job. Sin embargo, Dios no respondió sus preguntas, pero sí le mostró su soberanía. Y es duro entender eso, porque nuestra mente nos genera preguntas, y a veces decimos: Dios no me habla porque no me está respondiendo a esto, porque yo quiero esto, porque yo quiero esto. Pero Dios está orando y no lo estás viendo. Dios te está diciendo y te está incentivando a que hay algo en tu vida que puedes mejorar. Ahora, lo más impresionante de estas dos historias es que a Elías Dios le dio comida, descanso y fortaleza para seguir adelante. A Job Dios no le explicó el por qué, pero le mostró que él seguía teniendo el control, que no era Job, era él, y que todo lo que estaba pasando en su vida era para ser una mejor persona. Y por eso Job en el capítulo 42:5 dijo: de oídas te había escuchado, otras personas me habían hablado de ti, pero ahora te puedo decir que te conozco, porque en mi momento de mayor tristeza me encontré contigo. Porque cuando uno está triste está vulnerable, y nuestra mente va a querer tomar control de nuestra vida. Pero si tú sabes gestionar bien tu tristeza, vas a poder depender de un Dios que te consuela, que te suple, que te provea en todas las áreas de tu vida. Cuando Elías estaba hundido en depresión, Dios no le mandó un sermón ni le dijo: ora más. No, Elías, es que tienes que hacer este devocional y repetirlo 5 veces. Es que tienes algo que hay que orar y de verdad deberías ir más a la iglesia. Dios no le dijo eso. ¿Dónde dice en la Biblia que Elías, Dios le mandó a decir eso? Y a veces tratamos, es duro, de empatizar con las personas desde nuestra propia condición, porque tú en ese momento no sientes la misma tristeza y no estás afectado por esa misma lucha que esa persona tiene. Entonces, Dios no le mandó un sermón, Dios le mandó comida, descanso y cuidado físico. Si en algún momento nosotros nos topamos con un familiar, con un amigo que te esté contando algo así, esa persona no quiere un sermón. Esa persona dice: ¿sabes qué? Estoy contigo. Yo tengo un Dios que nos ama, que nos quiere, que te quiere bendecir, pero yo estoy contigo. Vamos a comer, vamos a salir, tú puedes. ¿Me entienden el discurso? Ay, le voy a mandar una oración y estoy sintiendo que... visítalo, mándale un mensaje: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te he visto, pero hay alguien que te pueda ayudar. Son maneras diferentes. Dios a Elías le suplió su necesidad física,
para poder conectar con Él en lo espiritual. Hubiese sido imposible conectarse con Él en lo espiritual, porque vemos un Elías que se conectó con Dios en el silencio. Para poderse conectar con algo que tú no ves, tú necesitas nivelar el ruido mental. Ahora, a veces lo que necesitas no es más presión espiritual. A veces lo que necesitas no es más presión espiritual. No es decirte, no, es que si me estoy sintiendo así, es que sí, ayudan las declaraciones. No es más presión espiritual lo que necesitas, sino aprender a descansar y confiar en Dios. Porque si tú vas a estar declarando algo y no lo vas a estar sintiendo, ¿de qué vale si no desarrollas esa confianza? Hay que entender quién es Dios. Jesús mismo lo sabe. Jesús, nuestro ejemplo, aquel modelo a seguir, lo sabe. En la cruz Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tiempo más atrás había descrito con sus discípulos que sentía una profunda tristeza por lo que iba a pasar. Hay algo interesante en Jesús. Jesús sentía tristeza, pero no llegó a la depresión, porque al final hizo la voluntad de su Padre. Pero ¿qué nos muestra esto? Que la tristeza forma parte de nuestra vida. El estrés forma parte de nuestra vida. La ansiedad forma parte de nuestra vida. Pero debemos aprender a regular los niveles. Porque el Dios que dijo esto nos mostró que la humanidad de Jesús queda claramente reflejada. Él experimentó emociones intensas, mostrando que el sufrimiento y la tristeza son parte de la experiencia humana. Sin embargo, incluso en el dolor, Jesús buscó la voluntad de Dios y entregó su carga en oración. No lo hizo criticándose hacia sí mismo: Dios, no puedo más, no. Se lo entregó a Dios: Dios, yo sé que no puedo con esto, pero te lo entrego a ti. Y el sentir, escúcheme esto, el sentir que un ser superior a tu capacidad lleva las cargas por ti, indudablemente trae paz. Cuando tú sientes que tienes un Dios que te libera de eso y lleva las cargas por ti y sufrió lo mismo que tú y aún así lo venció, tú empiezas a sentirte mejor. Ahora, si hoy te sientes atrapado en la ansiedad, en la depresión, quisiera que escucharas esto. Dios no te condena por lo que sientes. Dios no te deja solo en tu lucha. Otros lo pueden hacer, pero Dios jamás. Dios no te ha olvidado, incluso cuando sientes que el silencio es absoluto. En esos momentos Dios no se ha olvidado de ti, porque el mismo Dios que levantó a Elías y Job puede levantarte a ti. Hoy Dios nos dice: levántate y come, porque todavía queda camino por recorrer. Quisiera dejarles 3 hábitos para fortalecer tu salud mental desde una perspectiva bíblica. El primero es: cuida tu cuerpo. Dormir bien, hacer ejercicio, alimentarse correctamente. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así lo dice 1 Corintios 6, 19. Pero quiero explicar bien. Capaz dice: bueno, es que yo no soy de estar en un gimnasio. No, se trata de saberte gestionar, hacer ejercicio físico. De hecho, hay tipos de alimentos que tú los consumes y te hacen, vamos a decir, que tienen una condición en ti que te pueden hacer más proclive a la depresión. Hay que cuidar lo que nos alimentamos. Y se han hecho estudios científicamente comprobados. ¿Cómo es que, bueno, si como pan me va? No. Estamos hablando de que cuando lo haces inescrupulosamente. ¿Por qué? Porque hay alimentos que te traen enfermedades cardiovasculares. Hay alimentos que te traen condiciones de salud que te llevan a pensar que siempre estás enfermo, que te sientes mal. No siempre es el caso, pero te originan una salud bastante delicada que te hace pensar y te hace creer que no tiene sentido. Uno de los puntos también importantes es el hacer ejercicio. Y no estoy hablando que tienes que ir a un gimnasio, pero trata de caminar, aunque sea una vez al día, que te tomes un tiempo para salir a la naturaleza, mover las articulaciones. O si puedes inscribirte en un gimnasio, puedes hacerlo, pero no dejes de hacer actividad física. Porque a veces hay personas que duran tanto tiempo en su casa sin movilidad
entonces se sienten, ay, me duele el cuerpo, me duele. Entonces todo eso trae una serie de complicaciones. Hazte un chequeo médico también, saber qué puedes mejorar, saber qué puedes hacer, es cuidar el templo. A mí me encanta salir a correr, no soy el mejor profesional, pero una de las cosas que más disfruto es salir a correr, y a veces me llevo mi mascota, y es un tiempo donde yo siento que no solamente es un cuidado físico para mí, sino es un cuidado emocional. Ahora, el otro punto es: rompe con patrones de pensamiento negativos. Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados por Dios desde nuestra mente, que es lo que habla de renovar nuestra mente. Pero es difícil romper los patrones de pensamiento negativo cuando nosotros no nos damos cuenta cómo los alimentamos. Hay una estadística, y esto más ha llegado a los jóvenes, que son los que consumen más las redes sociales, que el uso de las redes sociales durante más de 3 horas al día se asocia con un aumento de la depresión, o una probabilidad de la depresión, en un 34% y un 27% en la probabilidad de ansiedad. Si tú le estás dando un teléfono a un niño de 6 años, lo estás condicionando a una vida bastante complicada, porque están aportándole a través de esa pantalla a estímulos que él no está preparado para accionar, y que inclusive, lo dice la ciencia, nosotros no sabemos gestionarlo. Me pasó, yo me meto a las redes sociales, y si estoy en una condición de tristeza y veo que la vida de este influencer está por los cielos y es una vida espectacular y su matrimonio no falla, ¿qué voy a hacer? Me voy a comparar. Y al compararme voy a condicionar mi vida y decir: es que tú no has hecho las cosas bien, es que mira a Sasha Fitness. ¿Tú has visto a Sasha Fitness? Esa mujer es perfecta. O mira a esta familia influencer viajando por el mundo, y te empiezas a comparar. O empiezas a recibir ayuda psicológica de personas que no sabes si te están ayudando o no. Entonces te dicen: no, para salir de la depresión es que tienes que declarar estas 3 frases una y otra vez. O escuchamos predicadores que nos dicen: es que tú no puedes estar deprimido porque eso es del diablo. Todo en las redes sociales. Todo eso en las redes sociales. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a comparar y acrecenta los pensamientos negativos, porque un pensamiento que atente contra tu identidad va a terminar llevándote a la depresión. Entonces nos hacemos dependientes de la aprobación del otro, que el otro nos comente, que el otro me da me gustas. Yo hace poco, yo tengo un podcast, y un amigo es como más dado a las redes sociales, y él me dice: Alejandro, cuando comentemos, hay algo muy interesante en las redes sociales que tú no estás preparado. Y yo: bueno, yo soy una persona muy segura. No, los haters. Y yo: bueno, no hay problema. Subimos un clip y los comentarios hacia mí eran horribles. O sea, que si tú estás pasando por una necesidad emocional muy fuerte y tú lees esos comentarios, tú te vas a lo hondo. Y yo dije: yo necesito hacer un ayuno de esto, yo no puedo estar así, porque en esa posición me ponen un constante alerta a mi cerebro, repetirme lo que esas personas dicen. Ahora imagínate tú, nuestros chamos, los adolescentes, mientras tú no estás viendo lo que ven en esas pantallas, los pensamientos que se generan, que si tú no estás influenciando en tus 0 a 6 años un 50%, el 50% se lo está llevando un influencer, se lo está llevando alguien en una pantalla. Y después vas a tener solamente una oportunidad del 25% para tratar de rescatar lo que otro ya lo moldeó. Y ojo, no quiero sonar negativo con esto, sino que la fe en Dios no quiere decir que yo me voy a quedar acá y Dios me va a criar los hijos. No, hay que involucrarse con ellos, porque pueden caer en un juego mental. Y necesitamos romper los patrones de pensamientos negativos en las personas. El punto 3, la fe y la ayuda profesional no son opuestas. A veces creemos: no, los psicólogos, no, es que ellos no creen en Dios. Hay psicólogos cristianos. Y yo hoy profundamente creo que la psicología y la parte espiritual son dos áreas importantísimas en el desarrollo personal. Ya pasó ese tiempo donde declara esto y hace, no. De hecho, cuando tú mezclas la ayuda psicológica con la ayuda de lo que dice la palabra de Dios, los resultados son innegables. Yo hace poco pasé por un momento bastante complicado en mi vida, donde empecé a sentirme triste sin saber por qué. Obviamente había algo de trasfondo en eso, pero yo me sentí tan triste que alguien me dijo: Alejandro, ¿y tú nunca has ido a un psicólogo? Y dije: no, es que mi papá dice, si le digo que voy a un psicólogo, estoy loco. Me va a decir que estoy loco, porque mi papá ve en los psicólogos, están locos, la gente que estudia psicología está loca, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me sentía tan mal. De hecho, iba en el carro y me empecé a sentir solo.
Yo decía, Dios mío, ¿y estos pensamientos de dónde vienen? Hablo con mi mamá, que le tengo un poquito más de confianza que mi papá, y le digo, mamá, tengo ganas de ir al psicólogo. Y mi mamá se queda así como que, miércoles. La cara fue como que, en serio, Alejandro, tú, de verdad. Yo no, sí, mamá, hay algo que no entiendo en mis emociones. Y yo sé, yo conozco la palabra de Dios, entiendo lo que me digo, pero yo quiero entender por qué yo me estoy sintiendo así. Y yo puedo pensar que mi mamá me iba a rechazar. Ella miró al suelo un momento y me dijo, hijo, yo te apoyo. Yo te apoyo. Si eso es lo que quieres, yo te apoyo. Y para mí fue muy... Me voló la mente la reacción de ella, porque uno en la infancia, cuando creces con muchas normas, uno se aleja a veces de buscar ayuda. Y yo creí que mi mamá me iba a juzgar por lo que yo sentía. Más bien me apoyó y me ayudó a buscar inclusive una psicóloga, alguien que no conociera mi núcleo familiar, con la que pudiera hablar. Y hablé un tiempo con ella. Efectivamente me dijo, mira, tú no tienes una depresión prolongada, pero sí hay cosas que hay que saber gestionar. Y bueno, y ahí empecé mis terapias. Y fue tan revelador porque yo, siendo cristiano y entendiendo la palabra de Dios, pude ver muchas cosas que ella me decía que estaban en la Biblia. Y las empecé a aplicar a mi vida y empezó una sanidad y a darme cuenta de muchas cosas. Me llevó a trasladarme inclusive a cosas que yo había bloqueado de mi infancia y me llevó a reconectarme con mi identidad en Dios. Les comento este ejemplo porque no podemos separar una de la otra, porque el personal de salud no te va a alejar de Dios si tú buscas la ayuda correcta. Te va a ayudar a que con esas herramientas que ya tú tienes puedas luchar contra eso. Hoy hay una encuestadora que se llama Lifeway Research. Hizo una encuesta en las iglesias de los Estados Unidos y encontró que el 23% de los pastores en Estados Unidos reconocieron haber enfrentado desafíos de salud mental. Iba en crecimiento. Esas son cifras actuales. Anteriormente no se promediaba algo así. En las iglesias también afecta y es necesario la ayuda profesional, la fe y esa parte, porque Dios nos dio también herramientas. Lo que pasa es que no lo conocemos. Tal vez un psicólogo ve una herramienta en la Biblia de una manera diferente que la puedo aplicar, y es saber a quién dirigirnos. Y el último punto es: vive el presente. No puedes cambiar el pasado, no puedes tomar control de tu futuro, pero sí puedes confiar en Dios hoy. Es un ejercicio que yo he hecho porque yo soy muy preocupado, ansioso por lo que va a pasar, y he tratado me levanto y digo, me voy a preocupar por lo que tengo hoy, voy a luchar por lo que tengo hoy. Si hoy yo siento que tengo la capacidad para hacer las cosas mejor, eso es lo que voy a ver. Porque si me pongo a ver mi pasado, hay traumas, hay errores, hay fallas, comentarios que van a revivir pensamientos que yo no quiero estar reviviendo. No quiero ser un masoquista que siempre recae y recae sobre los pensamientos que le hacen daño. Quiero ser una persona renovada en mi mente, que tiene la capacidad de ver a un Dios que sintió tristeza, pero que siempre entendió que tenía un Padre que le puso una voluntad aquí en la tierra por nosotros, que fue morir por nuestros pecados, por nuestras ansiedades, por nuestras preocupaciones, y para recordarnos algo que desde el principio nos dio: ser sus hijos. ¿Qué pensamientos del pasado o del futuro necesitas soltar hoy para vivir la paz de Dios? ¿Qué pensamientos hoy en tu vida puedes identificar que dices, mira, esto me trae mucha tristeza? Estas amistades, estas relaciones me acrecientan cosas en mí que yo tengo que prestarle atención. Que tú la puedas analizar. ¿Qué comentarios del pasado, frases de tus padres, fracasos que has vivido han limitado tu potencial? Te han hecho creer que no tienes el talento. ¿Qué miedos en el futuro están causando que tengas esa ansiedad constante de, mira, es que las cosas no creo que vayan bien, es que esto se promedia, es que yo hago esta estadística y esto no va a ser? ¿Cuáles son esos pensamientos que pueden jugar con tu mente? Hay una historia que la leí
y me gustó mucho. Era la historia de un niño pequeño que se encontraba atrapado en el segundo piso de una casa en llamas. Y estaba la casa repleta de llamas, a punto de no saber qué hacer. Las llamas lo rodeaban, el humo lo asfixiaba y su única opción era saltar por la ventana. Si eres como yo, que le tiene miedo a las alturas, pues, o le tenía miedo a las alturas, es complicado. Imagínate en una situación que no puedas controlar. El humo te está asfixiando, la preocupación te tiene al 1000%, y en ese momento somos como niños. Ante los problemas reaccionamos automáticamente y reaccionamos con ese 50% del apego que tuvimos en ese momento de nuestra infancia. Si vivimos con personas depresivas, pues es normal que lo veamos así. Si vivimos con personas que constantemente nos criticaban y nos hacían daño, no es para tenerles rencor, es que ellos también sufrieron de este mal que nos agobia y nos condena constantemente. Así que ese niño estaba en esos momentos de miedo, de temor, pero el niño con lágrimas en sus ojos pudo notar que no veía nada, pero su padre estaba abajo y le decía: salta, hijo, que yo te atrapo, salta. Pero él no veía nada porque el humo no le permitía ver. Y él fue sincero con su papá y le dijo: papá, tengo miedo, no te veo. Papá, tengo mucho miedo, no te veo, no sé qué hacer. Pero su padre le dijo con firmeza: no importa que no me veas, yo sí te veo a ti. Salta, confía en mí. Y les voy a dejar la historia hasta acá, porque hay muchos que seguimos en el segundo piso de la casa. Y Dios ha puesto en nuestra vida personas, ayudas, herramientas, y decimos: no, es que no sé si esto de entregarme completo a Dios valga la pena, porque las cosas no están saliendo como yo creo. Que no sé si salir de esto y recibir ayuda profesional sea lo indicado. Y tienen esos prejuicios que tenía yo, pero cuando vi la reacción de mi mamá de empatía, me cambió. Pero déjame decirte que esos pensamientos es así como funciona la depresión, la ansiedad. Muchas veces nos sentimos atrapados en el fuego de nuestras emociones. El miedo nos paraliza, el dolor nos ahoga, la desesperanza nos dice que no hay salida. Pero Dios nos dice al mismo tiempo lo que ese padre le dijo a su hijo: confía en mí, aunque no me veas, yo sí te veo. Primera de Pedro 5:7. Pedro es uno de esos discípulos complicados. Pedro tuvo un pasado complicado. Pedro tenía muchos complejos. Pedro negó a Jesús, negó al Salvador, negó a aquel que resucitó. Y yo podría esperar que Jesús, después de que resucitó, lo acusó, lo criticó. Otro ejemplo más. Simplemente le demostró lo importante que era Dios en su vida, que él no lo había visto. Y a pesar de que Pedro fue a su pasado, otra vez Jesús fue y lo buscó y le dijo: mira, levántate, vamos otra vez. Tú no has nacido para esto, tú no formas parte de esto. Y él empezó a escribir cartas también, porque él se hizo una persona bastante importante para lo que Dios quería en esta tierra. Y pasó por sufrimiento, porque ninguno de sus discípulos le prometió una vida perfecta. No le prometió una vida perfectamente feliz, pero sí le permitió una vida con propósito, a ver los pequeños detalles y a disfrutar esta vida de la manera en que Dios nos llamó a disfrutar, que es con Él. No hay otra manera. Y él en una de sus cartas, en 1 de Pedro 5:7, dijo: alguien que lo vivió, es como un testimonio, como que tú le leas, alguien lo vivió y dijo: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Imagínate cómo sería nuestra comunidad, cómo sería nuestra iglesia, si por un momento dejáramos de depender tanto de nuestra mente y comenzáramos a entregar eso a Dios. Si empezáramos a no depender tanto de las críticas, del ruido, de los complejos, de lo que otros están viviendo y los quiero asimilar, como que si esta persona vivió esto, entonces yo también voy a vivir. No. ¿Qué pasa si tus preocupaciones, lo que te aflige a ti, se lo entregas a Dios? ¿Cómo sería nuestra iglesia?
¿Cómo sería nuestro país? ¿Cómo sería nuestro trabajo si las personas que trabajan con nosotros le transmitimos eso? Creo que estaríamos logrando la medicina que necesita este mundo. Hemos dado con ella. Porque una vez que recordamos que Dios te ve, Dios te cuida a ti y Dios está contigo, aunque no lo veas, aprendes a escuchar la voz de Dios. Aprendes a caminar con Él. Y toda depresión, toda tristeza prolongada, no te prometo que va a desaparecer de la noche a la mañana, pero vas a poder lidiar con ella como un guerrero de verdad, como un valiente. No autodeclarándote cosas, sino viviendo las cosas. No poniéndote una presión, sino que la única presión sea con tu Creador. Me presiono es a cambiar porque yo sé que Dios está transformando mi vida y a reconocer la ayuda de las otras personas. Aquellos que nos aman, aquellos que nos dan un consejo pero de buena gana, de buena manera, que se preocupan, que nos escriben, que nos dedican tiempo. Que a veces decimos, qué fastidio esta persona, pero me está escribiendo. Se está preocupando por ti. No sabes cuántas personas necesitan eso hoy y no lo tienen. Yo quisiera que hoy, a través de este tema que va a cantar la banda, puedan reflexionar y puedan pensar en esas cosas que vamos a empezar como le pasaba a Elías. Que puedan entregar eso que los agobia en lo físico. Que puedan pensar en aquellas cosas, en aquellos ajustes que tienen que hacer para que su vida encuentre en ese descanso que tanto necesitamos. Y que puedan declarar la letra allí donde estás, que puedas pensar en eso y que puedas confiar en que hay un Dios que te ve y que tiene la capacidad de llevar eso por ti. Y es como que si se lo llevara desde el fondo de tu ser y te dijera, tú no fuiste diseñado para cargar esto. Este mundo se cayó, es verdad. Nuestra naturaleza nos demanda eso, pero tenemos una naturaleza también en lo espiritual. Una conexión en lo espiritual con un Creador que nos diseñó perfectamente para vivir junto con Él, con el ADN de Cristo, con la mentalidad de Él, con sus capacidades. ¿Y cómo lo demostró? Mandando a Jesús y demostrándonos que sí, vas a pasar por tristeza, pero su voluntad sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa cualquier emoción. Y eso es un proceso en que podamos estar constantemente. Me encantaría que pudiéramos cantarlo juntos. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad nunca termina y tu favor no tiene final. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad es para siempre y tu favor no tiene final. Que tu amor es para siempre, tu fidelidad no acabará, tu bondad es para siempre y tu favor no tiene final. Santo, tú peleas mientras yo descanso. En tu fiel verdad la victoria me das, tú no fallas jamás. Santo, tú peleas mientras yo descanso. En tu fiel verdad la victoria me das, tú no fallas jamás. Había un momento
el 24 de diciembre del año pasado. Estaba en mi casa y estaba muy triste por una situación que estaba viviendo. Me acuerdo clarito que sentí una voz que me decía: Alejandro, ve a tu cuarto y ponte a orar. Ve a tu cuarto y ponte a orar. Y era mi necesidad en mi espíritu de entregar todo a Él. Ya había recibido ayuda, ya había recibido herramientas, pero tenía una necesidad profunda de conectarme con el que me ama y no ve mis complejos. Y comencé a orar. Y por un momento me dijo la voz: calla. Y me quedé en silencio. Y empecé a llorar en el silencio. Y era como descansar. Porque hay batallas que se escapan de nuestra mano. Hay batallas que no vamos a poder luchar al 100%. Y cuando hacemos nuestra parte, así como Elías, que la primera indicación fue: ve a dormir. Luego Dios viene y te dice: levántate, come, que yo tengo un propósito por el cual te he llamado. No es para que te quedes así, es para que salgas, es para que lleves adelante ese propósito. Yo creo que eso lo puedan llevar en su corazón hoy, con sus familias, con sus trabajos, con sus sueños, con todo lo que hagan. Que se puedan pensar que capaz hayan ajustes que hay que hacer, como los aprendimos hoy: descansar, mejorar la alimentación. Pero cuando enfrenten otra vez ese problema que los quiere recordar ese vacío que supuestamente tienen, entiendan que no van a permitir que su cerebro llene ese vacío, sino que la verdad de Cristo sea la que llene todo vacío en nuestro corazón. Y la verdad de Cristo llena y suple cualquier necesidad. Entonces, que hoy, una vez logramos ese descanso, podamos conectarnos con Él de esa manera y podamos levantarnos y avanzar. Y aunque yo no tenga que ofrecer a tu amor, no le importa perder. Y aunque yo no tenga que ofrecer a tu amor, no le importa perder. Y aunque yo no tenga que ofrecer a tu amor, no le importa perder. Y aunque sé que alto el costo fue a la cruz, por mí irías otra vez. Y aquí estoy con todo lo que soy, Cristo mi Señor, mi vida te la doy. ¿Y a quién iré si todo ya probé? Solo en ti encontré más de lo que busqué. Mi vida te la doy. Mi vida te la doy. Y aquí estoy con todo lo que soy, Cristo mi Señor, mi vida te la doy. ¿Y a quién iré si todo ya probé? Solo en ti encontré más de lo que busqué. Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias por cada líder, cada miembro, cada asistente que vino hoy, así sea por primera vez. Te damos gracias porque tú eres asombroso, Dios. Lo que tú hiciste por nosotros es demasiado grande, es demasiado importante para esconderlo, para negarlo.
que aún en nuestras fallas, aún en nuestro agotamiento, aún en nuestros traumas, en nuestras heridas, tú nos amas, Dios. Dios, hoy dejamos atrás tantos complejos, tantas ideas erradas, programaciones humanas, y queremos ser programados por ti. Queremos ser moldeados por ti, por un Dios que vino a romper las leyes de lo establecido, a cambiar patrones de conducta, a romper y a quebrar aquello que hemos tratado de levantar, aquellas murallas que han hecho que nos aislemos, Señor. Si aquí han habido personas que han estado pasando por soledad, yo te pido que tú puedas trabajar en su corazón, Señor, que puedas poner personas profesionales en su vida, pero que también puedas mostrarte a ellos en intimidad, Señor. Te pedimos por los adolescentes, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, que podamos ser padres que se preocupan por sus emociones, que podamos ser padres empáticos, detallistas en sus emociones, para poder ayudarlos a que puedan gestionarlas bien, a que puedan entender desde pequeños los principios tuyos, que desde pequeños puedan entender que el Padre más importante que tienen es Dios. Señor, y nosotros como adultos, aquí hay padres, madres, empresarios, líderes, empleados, cualquier estatus, Dios, que está en este lugar, que ante cualquier ansiedad, cualquier depresión que quiera atentar con nuestra vida, antes de hacer cualquier cosa, podamos también recibir ese amor que tú nos quieres dar, Señor. Quita toda barrera, quita toda idea preconcebida que no venga de ti, Señor. Aquellas personas que necesiten descansar, que lo puedan admitir. Aquellas personas que necesitan ayuda, que dejen de cerrarse y empiecen a buscar esa ayuda que tanto necesitan. Aquellas personas que saben lo que tienen que hacer, pero les da miedo, como ese niño rodeado de llamas que no puede ver al Padre, pero le dice: salta, confía. Que tú lo puedas incentivar a que puedan simplemente hacer eso, Dios, derramarse en tu amor. Ningún cambio es fácil, ninguna transformación de la mente es fácil, pero tenemos un Dios que empatiza con nosotros porque lo vivió, lo padeció, pero lo venció por sobre todas las cosas, Señor. No tenemos un Dios de pérdida, no tenemos un Dios que haya fallado una batalla, tenemos un Dios que las ganó todas, y la única batalla que pensamos que no iba a poder ganar, que fue la muerte, aún así la venciste para darnos vida y vida en abundancia. Así que declaro esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa seguridad de un Dios que todo lo provee, que todo lo suple. Un Dios que nos habla constantemente a nuestra mente, porque así como hay pensamientos negativos que nos quieren agobiar, hay un Dios que nos habla y nos dice: tú eres mi hijo, yo te amo, todo lo puedes en mí. Hay un Dios que nos habla de una manera personal y única. Señor, perdónanos las veces que no hemos podido ver la necesidad en las personas y hemos tratado de presionarlos, hemos tratado de amoldarlos a nuestra forma de ser y no presentar una vida conforme a Cristo, que esa persona pueda conocerte en intimidad, que podamos apoyarla, que podamos también brindarle una palabra de aliento, que podamos escuchar más, que podamos acompañar más, que podamos dar ese alimento fresco antes de presentarles a un Dios de una forma que capaz no es la manera en que Dios se presentaba. Ayúdanos a entender más tu forma, no nuestra manera, sino tu forma, y que hoy salgamos de acá dispuestos a levantarnos cada día, porque hay un Dios que nos da descanso y nos dice: levántate y come, porque lo que tengo preparado para ti es mucho más grande. Y así, Dios, con eso en nuestro corazón, que podamos tener mentes capacitadas para escucharte, y aunque la situación no salga conforme a lo que yo quiero, tengo un Dios que no se condiciona por esa situación. Tengo un Dios que tiene un futuro para mí que trasciende a este mundo. Tengo un Dios que me ha hecho su hijo, y no un hijo condicionado a algo sanguíneo, sino en lo espiritual.
que aunque parta de este mundo queda acá. Pero mi diseño original fue para vivir sin tristeza, sin depresión, sin ansiedad, con plenitud. Con plenitud, Señor. Llena lo que nuestra mente ha estado tratando de llenar. Suple lo que nuestra mente ha tratado de suplir con tu verdad y con tu amor. Y que esta semana podamos experimentar esto, Señor. Que podamos practicar esto que hizo Pedro, de dejar todas las preocupaciones en tus manos. Que cualquier preocupación que venga podamos enseguida conectarnos contigo. Que podamos conocernos más a nosotros mismos para entender de qué manera nos estás hablando, Dios. Y que podamos reconocer día a día que es imposible vivir sin ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.